Hola, queridos, ¿empezamos otra historia? A veces, el tiempo no borra una historia, solo la oculta bajo las cenizas de lo que pudo haber sido. Hoy conocerán a Angerina, una joven heredera rodeada de lujo y soledad, y a Seo Min-hon, un soldado humilde que solo ha conocido el peso de la tierra y el deber. Un reencuentro inesperado, una herencia manchada por la ambición y una traición capaz de separar dos corazones que nunca dejaron de buscarse. Quédense hasta el final de esta narración, denle me gusta, comenten que les conmovió más y suscríbanse al canal Amores Antiguos para no perderse las próximas historias que les llegarán al corazón. Ahora, pónganse cómodos. Nuestra historia comienza. El aroma del incienso se mezclaba con el frío matutino mientras Angerina bajaba los escalones de la mansión, con el dolor aún apesadumbrado. Las cintas negras en las puertas anunciaban la muerte del patriarca, pero el silencio en la casa hablaba de otra pérdida, la de la seguridad que ella había considerado inmutable. Los sirvientes se movían con pasos contenidos, como sombras entrenadas para no existir. Angerina mantenía la cabeza en alto, como su madre le había enseñado, incluso cuando sentía el corazón como si se le rompiera en 1000 pedazos. Ese día, no solo lloraban a un padre, sino a un mundo a punto de transformarse. En el patio, hombres uniformados esperaban, como si el duelo también exigiera disciplina. La presencia de los soldados tenía como fin honrar la memoria del difunto, quien, según dijeron, había financiado parte de la reconstrucción del país. Angerina apenas los miró, acostumbraba a ver a los soldados como figuras distantes, pertenecientes a una realidad que nunca había sido la suya. Aún así, algo la hizo detenerse, como si un hilo invisible la sujetara al suelo. Un rostro entre ellos, marcado por el sol y el cansancio, pareció transportarla a un tiempo olvidado. Sus ojos se alzaron, tal vez por casualidad, tal vez por un destino inexorable. Y, por un instante, la casa, el duelo, los murmullos, todo se desvaneció. Angerina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquel perfil delgado, el corte de pelo sencillo, la postura rígida que ni el cansancio podía doblegar. Hacía años que no lo veía, pero el nombre irrumpió en su mente con la fuerza de un susurro prohibido: Seo Min-hon. El mundo había seguido girando, se habían librado guerras, pero él estaba allí de nuevo, entre los muros que jamás lo aceptarían. Apartó la mirada antes de que nadie notara el temblor en sus manos. El momento exigía una hija serena, no una joven que reconocía a su primer amor entre soldados anónimos. Su hermano, An Hee-bok, se acercó con pasos pausados, y su dolor encajaba a la perfección con su expresión fría. Le habló de abogados, testamentos y responsabilidades, como si el corazón pudiera esperar. Angerina asintió en silencio, intentando contener la angustia que la invadía, mientras sus ojos buscaban, en fugaces miradas, la sombra del soldado. Min-hon, por su parte, mantenía la postura de quien sabe que no pertenece a ese lugar. El uniforme no borraba sus humildes orígenes, solo los hacía más evidentes en contraste con los elegantes muros y jardines cuidados por otros. Sabía que no debía mirar la casa, ni a la familia que vivía allí. Sin embargo, cuando su mirada se cruzó fugazmente con la de Angerina, algo del pasado se despertó, como una promesa que el tiempo no había logrado enterrar. El reencuentro había ocurrido, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo. Dentro del salón principal, el ambiente parecía más denso de lo necesario. Gruesas cortinas filtraban la luz, tiñéndolo todo de un dorado apagado, como si el sol mismo dudara en penetrar aquella atmósfera de despedida. Parientes lejanos susurraban en rincones discretos, evaluando, con ojos atentos, no solo la pérdida, sino también lo que se podía ganar de ella. Angerina se movía entre ellos con una elegancia innata, aprendida desde niña, mientras que en su interior aún sentía la presencia de los soldados en el patio, como un eco que se negaba a cesar. Los abogados estaban sentados a una larga mesa, repleta de papeles y sellos, como si el dolor no fuera más que un documento que firmar. Hee-bok ocupaba el centro de la escena, recibiendo halagos como si todo allí le perteneciera. Angerina, aunque mayor, sabía que la preferencia de su padre se había inclinado gradualmente hacia su hijo, destinado a perpetuar el nombre y el negocio. Había aprendido a no esperar justicia del mundo, solo a sobrellevarla con dignidad. Cuando comenzó la lectura del testamento, un silencio reverente inundó la sala. Las palabras formales fluían, describiendo propiedades, acciones, tierras y obligaciones como si cada línea fuera una frase. Angerina oyó mencionar su propio nombre, seguido de una pausa demasiado breve. Una casa más pequeña, una suma de dinero, algunos valores.
suficiente para una vida cómoda, pero no para decidir su propio destino sin mirar atrás. El resto, la parte sustancial, iría a Hivok, el legítimo heredero. Sintió una punzada en el pecho, no tanto por la cantidad, sino por la silenciosa confirmación de algo que ya sospechaba. Su padre había confiado más en su hijo que en la hija que siempre había estado a su lado. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Hivok, fría y satisfecha. No había culpa en ella, solo el cálculo de quien entiende que el poder, una vez alcanzado, no debe compartirse. Jerrina respiró hondo, conteniendo las lágrimas en la base de sus pestañas. Llorar delante de todos sería darles el espectáculo que esperaban. Afuera, Min-hon desconocía testamentos y herencias, pero era muy consciente de la distancia entre quienes mandan y quienes obedecen. Observaba la mansión con una mezcla de nostalgia y cautela, recordando los días en que había trabajado allí en los jardines, mucho antes de ponerse el uniforme. Cada árbol, cada sendero de piedra, guardaba recuerdos que había aprendido a enterrar, por necesidad de sobrevivir. Y, sin embargo, al enterarse de la muerte del anciano, no pudo evitar elevar una breve y silenciosa oración, no por afecto, sino por respeto al pasado. La ceremonia terminó con reverencias, palabras vacías y promesas de visitas que jamás se concretarían. Al dispersarse los invitados, un silencio distinto se apoderó de la casa, más cruel, más auténtico. Jerrina aprovechó un descuido para acercarse discretamente a una ventana. El patio comenzaba a vaciarse, pero algunos soldados permanecían allí, preparándose para partir. Sabía que no era prudente buscar a nadie en particular, pero su corazón ya había tomado esa decisión por ella. Min-hon hablaba con un superior, recibiendo instrucciones breves y firmes. Tenía ojeras, pequeñas arrugas de preocupación que no existían cuando era un joven jardinero. El mundo lo había endurecido, pero no lo suficiente como para borrar la ternura con la que sostenía su gorra. Jerrina lo observaba como quien ve un recuerdo revivir, luchando contra el impulso de bajar las escaleras y pronunciar su nombre en voz alta. Un movimiento a sus espaldas la hizo retroceder, apartándose de la ventana. Hivok había entrado en la habitación, con los ojos entrecerrados, como si siempre buscara algo que controlar. Se acercó a su hermana con una sonrisa estudiada, hablando de decisiones que debían tomarse, invitándola a quedarse en casa hasta que todo estuviera en orden. Las palabras parecían amables, pero tenían la rigidez de una orden. Jerrina respondió cortésmente, pero no mencionó lo que realmente la preocupaba. Había aprendido que algunas verdades debían permanecer ocultas. Cuando por fin se permitió un breve momento a solas en el pasillo vacío, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. En la oscuridad tras sus párpados, el pasado regresó con una claridad casi cruel, el olor a tierra mojada, las risas ahogadas, las conversaciones susurradas bajo los árboles. Seo Min-hon, sin uniforme, con las manos cubiertas de tierra y la mirada tímida pero firme. Siempre había parecido más libre que nadie en la casa, incluso cargando con una vida tan pesada. Quizá por eso se había enamorado de él, contra toda prudencia. Afuera, el sonido de los motores indicaba que los soldados se preparaban para partir. Min-hon subió al vehículo asignado, lanzando una última mirada hacia la mansión. No esperaba verla, no tenía derecho a desearlo. Pero, por un instante, imaginó a la joven heredera de pie ante una ventana, tan distante como las estrellas en el cielo gris. Tragó el pensamiento, se irguió y se marchó, cargando consigo el silencioso dolor de un reencuentro que no se había atrevido a concretarse. Años atrás, la misma casa respiraba una vida distinta. El padre de Jerrina aún recorría los pasillos, su voz firme dirigiendo a los sirvientes y negociando con socios, mientras su madre organizaba cenas y visitas con una gracia ensayada. Jerrina, entonces más joven, pasaba los días entre clases de etiqueta, clases de piano y largas horas frente a la ventana, observando el mundo que se extendía más allá de los muros. Aunque rodeada de comodidades, se sentía como un pájaro en una jaula de oro, con alas que jamás habían sentido el viento. Fue en una de esas tardes cuando lo vio por primera vez. En el jardín, un nuevo empleado trabajaba junto a los demás, pero había algo diferente en él. Mientras los otros se movían con prisa, casi automáticamente, el joven observaba cada planta como si la reconociera. Sus manos, aunque callosas, manipulaban las flores con una delicadeza inusual. Jerrina se inclinó un poco más sobre el parapeto, intrigada. No solía fijarse en los empleados, los habían entrenado para que no intervinieran más allá de lo necesario. Sin embargo, parecía no encajar. Días después,
se encontró más de cerca con él cuando bajó al jardín con la excusa de tomar el aire. Su padre consideraba inapropiado que se relacionara con los trabajadores, pero su madre, ocupada con los invitados, no notó su ausencia. Entre rosales y boy, el joven limpiaba un macizo de flores recién cuidado. Jerrina se acercó con pasos cautelosos, como si temiera perturbar algo sagrado con un gesto tan sencillo. Al verla, se puso de pie de repente e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Señorita Ann», murmuró en voz baja, como si su nombre fuera un secreto que no debía pronunciarse. Ella, curiosa, le preguntó su nombre, y él respondió: «Seo Min-hon, hijo de campesinos de una región lejana». Hablaba poco, pero cada palabra parecía cuidadosamente escogida, sin la prisa de quienes buscan impresionar. Había en él una dignidad serena, basada no en títulos, sino en la firmeza de quien conocía el valor de su propio esfuerzo. Jerrina se sintió inexplicablemente atraída por esa calma. Desde ese día, el jardín se convirtió en su refugio. Siempre que podía escapar de las clases y las visitas, bajaba allí, fingiendo interés por las flores para justificar su presencia. Min-hon se fue acostumbrando poco a poco a la inesperada compañía de la joven heredera. Hablaban del tiempo, de las plantas, de las estaciones. Luego, se atrevieron a hablar de libros, de sueños vagos, de lugares que ninguno de los dos conocía, pero que imaginaban con la precisión de quienes desean escapar pero aún no han encontrado la salida. La diferencia entre los mundos en los que vivían era evidente, pero en el jardín, las barreras parecían menos insuperables. Jerrina descubrió que Min-hon había aprendido a leer gracias a un anciano maestro del pueblo, quien le había enseñado a cambio de favores, y que desde entonces devoraba cualquier libro que encontraba. Empezó a traerle, escondidos bajo chales y mantas, viejos volúmenes que ya no despertaban interés en la biblioteca de la casa. A cambio, él le ofrecía sencillas historias de la vida en el campo, de noches estrelladas sin el ruido de los coches, de manos callosas, pero unidas. El tiempo que pasaban juntos siempre estaba marcado por el temor a ser descubiertos. El mero sonido de pasos que se acercaban bastaba para que Jerrina se alejara discretamente, retomando la postura de una hija de familia importante, mientras que Min-hon ladeaba la cabeza y volvía al trabajo, como si nada hubiera pasado. Aún así, esos minutos robados se convertían en la parte más auténtica del día para ambos. Allí, entre raíces y flores, podían fingir que el mundo exterior no había decidido de antemano a qué lugar pertenecía a cada uno. Un día, sin embargo, esta frágil tregua se puso a prueba. Mientras conversaban sobre un libro que ella le había prestado, Hee-bok apareció en el jardín, acompañado de un amigo adinerado, heredero de una familia aliada. La mirada del hermano se detuvo en la escena. Su hermana, con un vestido ligero, inclinada sobre un macizo de flores, demasiado cerca de un sirviente. El silencio que siguió fue más hiriente que cualquier palabra. Jerrina se enderezó rápidamente, intentando recuperar la dignidad que la situación amenazaba con arrebatarle. Hee-bok sonrió, pero su mirada permaneció fría. Comentó sobre el interés de su hermana por la jardinería, con un dejo de ironía que solo ella percibió. Luego, despidió a Min-hon con un breve gesto, como si apartara una mota de polvo. El joven obedeció, consciente de que, en ese momento, su presencia se había vuelto peligrosa. El amigo de Hee-bok rió discretamente, y Jerrina sintió una oleada de vergüenza ajena. No era por estar cerca de Min-hon, sino porque vio su humanidad reducida a una burla. Esa noche, su padre la llamó a su despacho. Le habló de reputación, de miradas indiscretas, de rumores que podían surgir de las apariencias. No la acusó abiertamente de nada, pero la advertencia estaba ahí, clara como el tintineo del hielo en una copa de cristal. Jerrina escuchó todo en silencio, con el corazón apesadumbrado. Al marcharse, supo que los encuentros en el jardín tendrían que ser aún más escasos y breves si querían sobrevivir. Y, sin embargo, la semilla ya estaba sembrada, el amor había crecido en terreno prohibido. Poco después, rumores de crecientes tensiones y conflictos lejanos comenzaron a filtrarse por la casa, transmitidos por los periódicos y las conversaciones de los hombres en la mesa. Hablaban de deber, honor y reconstrucción nacional. El padre de Jerrina veía la guerra como una oportunidad de negocio, Hee-bok como un escenario para alianzas políticas. En medio de todo esto, Min-hon solo veía una nueva exigencia impuesta a los más pobres: ir al frente mientras los ricos observaban desde la distancia. Fue ante esta realidad que se enfrentó cuando un oficial llegó a la casa, convocando a todos los hombres en edad de alistarse. El nombre de Min-hon fue incluido sin dudarlo.
No había protección para los hijos de los campesinos. Cuando Jerrina se enteró, sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Lo buscó en el jardín una tarde gris y lo encontró con una expresión serena que no concordaba con las noticias que traía consigo. A sus ojos, aquello no era valentía, sino resignación. No hay otra opción, dijo en voz baja. Cuando la patria llama, los oprimidos son los primeros en ser escuchados. Jerrina quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera romper ese destino que le parecía tan injusto, pero las palabras se le atragantaron. En vez de eso, dio un paso más cerca, como si el gesto pudiera protegerla de las balas que aún no habían sido disparadas. Hablar un poco, el miedo había reemplazado la conversación trivial. Sin embargo, en esa brevedad había una intensidad que nunca antes habían experimentado. En la víspera de su partida, se encontraron por última vez bajo un árbol que ya había sido testigo de muchos de sus encuentros furtivos. El cielo amenazaba con lluvia y el viento parecía querer arrancar las hojas de las ramas, como si el mundo entero estuviera sumido en el caos. Jerrina le entregó un pañuelo bordado a mano, el gesto más audaz que se había permitido hasta entonces. Min-hon recibió el regalo con una reverencia casi solemne, como si aceptara un voto silencioso que lo acompañaría a la guerra. Cuando él se marchó al día siguiente, ella lo observó desde una ventana alta, con las manos apoyadas en el alféizar. Nadie a su alrededor se percató de lo mucho que significaba para ella aquel pequeño punto en el horizonte, vestido con uniforme y con una sencilla maleta. El mundo lo llamaba deber, ella lo llamaba pérdida. Y, sin saberlo, allí se selló una promesa silenciosa: si sus caminos volvían a cruzarse, nada sería igual. El regreso de Min-hon a esa casa, años después, como soldado entre muchos otros, trajo consigo no solo recuerdos, sino una nueva dimensión de desigualdad. Mientras Jerrina lidiaba con el dolor de perder a su padre y la humillación de una herencia desigual, él cargaba con las marcas invisibles de batallas libradas en lugares que nadie de su familia jamás vería. Las cicatrices de su alma no tenían testigos, y el mundo parecía reacio a escucharlas. Sin embargo, el destino insistió en reunirlos de nuevo. Hibok, ahora el legítimo heredero, pronto se dejó seducir por el poder. Se apoderó de negocios, despidió a empleados antiguos, contrató nuevos aliados y reorganizó la casa como quien reacomoda las piezas de un tablero de ajedrez. Su hermana, aunque más experimentada y sensata, era tratada como un adorno respetable, útil solo para representar a la familia en eventos sociales. Jerrina ya no se hacía ilusiones sobre el lugar que le correspondía, pero algo en su interior se negaba a aceptar esa posición como permanente. Fue en una reunión con las autoridades locales donde el nombre de Seo Min-hon resurgió con más claridad. Uno de los presentes mencionó a un soldado que se había distinguido en ciertas misiones, demostrando disciplina y lealtad. Hibok escuchaba con un interés mal dirigido, más atento a las posibles ventajas de relacionarse con el ejército que a la historia en sí. Jerrina, sin embargo, sintió que el corazón le latía con fuerza al reconocer el nombre. No solo había sobrevivido, se había convertido en alguien digno de atención en círculos que antes lo habrían ignorado. Aún así, la diferencia de clase seguía siendo como un muro entre ellos. Para la sociedad, él era un soldado pobre que había cumplido con su deber, ella, una heredera que pronto debía casarse para fortalecer alianzas. Para personas como Hibok, el matrimonio no era una cuestión de afecto, sino de estrategia. La hermana, al notar las miradas calculadoras de su hermano, sabía que pronto llegaría el día en que la presentarían a pretendientes que la verían más como una extensión de una herencia que como una persona. Esta fría lógica se hizo aún más evidente durante una cena, cuando Hibok presentó a la familia a un joven empresario, heredero de una empresa en auge. El hombre tenía una sonrisa pulida, palabras amables y una mirada que lo medía todo con la precisión de quien evalúa activos. Jerrina participó en la conversación con la reserva esperada, pero cada frase intercambiada parecía un paso hacia un destino que no había elegido. En su interior, el recuerdo del joven jardinero, luego soldado, palpitaba como una llama persistente. Mientras la vida en la casa se reorganizaba en torno a la nueva autoridad de Hibok, Min-hon seguía cumpliendo con sus obligaciones con la disciplina que le habían inculcado. No era un hombre de quejas, sino de obstinados silencios. Aún así, cuando supo que le asignarían, durante unos días, la seguridad de una importante reunión en esa misma región, sintió un extraño peso en el pecho. Era inevitable que, tarde o temprano, el destino lo pusiera cara a cara con su pasado. El día de la reunión, los coches oficiales entraron por la puerta principal de la finca An.
los soldados tomaron sus puestos, discretos pero indispensables. Min-hon permaneció al margen, atento a las órdenes, cuando vio, a lo lejos, la figura de una mujer que cruzaba el jardín. Ya no era la joven de vestidos ligeros y mirada curiosa. Había en ella una nueva gravedad, el reciente luto marcando sus facciones. Aún así, la reconoció como si el tiempo no hubiera transcurrido. Su nombre se formó en su mente como una plegaria, Yerrina. Ella también lo vio, esta vez sin la protección de una ventana entre ellos. Sintió un vuelco en el corazón, pero el entorno no le permitía hacer ningún movimiento impulsivo. Había ojos por todas partes, y en la nueva situación de la familia, cualquier descuido podía convertirse en chisme. Yerrina siguió caminando, erguida, como si nada en su interior estuviera mal. Sin embargo, sus pasos la acercaron, casi imperceptiblemente, al poste donde él estaba de pie. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, un saludo formal bastó para transmitir más de lo que parecía. «Señorita Ann», murmuró él, haciendo una leve reverencia, con voz firme pero cargada de recuerdos. «Y Cabo Seo», respondió ella, el título eclipsando el nombre que su memoria le susurraba. El breve encuentro se vio interrumpido por órdenes tajantes que lo llamaban de vuelta al servicio. Sin embargo, en ese instante, una certeza se instaló en ambos: el pasado no había terminado. Esa noche, mientras la casa se preparaba para dormir, Yerrina permaneció despierta, dando vueltas por su habitación. El reencuentro, aunque formal, había reabierto una herida que nunca había cicatrizado del todo. Afuera, Min-hon, alojado con los demás soldados en un edificio lejano, contemplaba el cielo oscuro, recordando el pañuelo bordado que aún conservaba, un amuleto contra la dureza del mundo. La distancia entre ellos era menor que nunca y, sin embargo, a la vez, parecía infinita. Los días siguientes estuvieron marcados por una sucesión de breves encuentros, casi siempre fortuitos, como si el destino se divirtiera acercándolos poco a poco. En el pasillo que conducía a los salones, en el jardín donde las flores aún se resistían a florecer, en el patio donde aguardaban los vehículos. En cada uno de esos instantes, una mirada sostenida un segundo más de lo debido, un saludo ligeramente más amable, revelaba lo que la etiqueta exigía ocultar. Yerrina empezó a sentir que vivía en dos mundos distintos. En el primero, era la hija de una familia influyente, destinada a cumplir con las expectativas de su hermano y de la sociedad. En ese mundo, sonreía cortésmente, escuchaba propuestas de matrimonio veladas y aceptaba en silencio que su futuro se negociara como si fuera un número. En el segundo mundo, invisible para los demás, le bastaba con recordar el tono de voz de Min-hon, la forma en que la llamaba, señorita Ann, para que algo en su interior se encendiera. Como un destello de juventud nunca vivida plenamente. Chibok, siempre atento a lo que sucedía en la casa, notó enseguida que algo había cambiado en la mirada de su hermana. Aún desconocía el motivo, pero percibió una especie de resistencia silenciosa a ciertas sugerencias, una demora calculada al responder a las invitaciones. En más de una ocasión, la sorprendió con la mirada fija en el jardín, como si buscara allí una respuesta que no encontraba en su interior. La sospecha comenzó a gestarse, aún vaga, pero creciente. Una tarde, mientras cruzaba el jardín, Yerrina se atrevió a detenerse en seco. Min-hon, encargado de inspeccionar la zona, se acercó, listo para saludarla como de costumbre. Antes de que pudiera hacerlo, ella habló en voz baja, casi inaudible. No fue un discurso, ni una declaración, solo una simple pregunta, pero cargada de años de emoción. ¿Regresaste ileso? Él tardó un segundo en responder. No del todo, admitió. Pero estoy vivo. Eso fue todo. Sin embargo, para ambos, esas pocas palabras contenían el peso de todas las conversaciones que habían tenido. El breve diálogo reavivó algo que la distancia y el tiempo solo habían mantenido latente. Yerrina comprendió, con una claridad angustiosa, que ningún candidato elegido por conveniencia podría llenar el vacío que Min-hon ocupaba en su interior. Min-hon, a su vez, entendió que, a pesar de todas las capas de poder y riqueza que lo separaban, la esencia de Yerrina permanecía intacta, sensible, atenta, marcada por una soledad que el lujo no había logrado borrar. La cercanía entre ambos, por discreta que fuera, no podía permanecer oculta por mucho tiempo en una casa donde nada escapaba a la mirada de quienes ostentaban el poder. Una criada, que pasaba por el jardín, observó desde lejos la escena de la breve conversación entre los dos. No oyó las palabras, pero vio cómo Yerrina inclinaba levemente la cabeza, como si confiara en aquel hombre uniformado más de lo debido.
En una casa donde los rumores corrían como la pólvora, un simple gesto bastaba para alimentar las historias. Estas historias encontraron oídos atentos en Hivok, siempre alerta ante cualquier cosa que pudiera amenazar el control que ejercía. Al oír la insinuación de que su hermana había mostrado excesiva bondad hacia un soldado, su mirada se ensombreció. No era solo el honor familiar lo que le preocupaba, era, sobre todo, la posibilidad de perder la ventaja estratégica de su hermana en futuras alianzas. En su mente ambiciosa, ya había imaginado un matrimonio ventajoso para Yerrina, uno que consolidaría su posición en el panorama político y económico. En lugar de enfrentarla de inmediato, prefirió observar. Durante varios días, vigiló con atención la rutina de su hermana. Notó pequeñas ausencias, pausas prolongadas cerca de las ventanas, silencios más frecuentes en las cenas. También percibió cómo su mirada a veces parecía seguir algún movimiento en el jardín, aunque discretamente. Todo esto, a ojos de Hivok, no era más que una señal de debilidad que debía corregirse. Decidió entonces abordar el supuesto problema desde otra perspectiva. Recabó información sobre el soldado, valiéndose de sus contactos y la influencia recién adquirida. Descubrió el nombre de Seo Min-hon, sus humildes orígenes, su ejemplar historial militar y las discretas condecoraciones que había recibido. La disciplina y la intachable reputación del soldado, que para muchos serían motivo de respeto, representaban algo distinto para Hivok. Un hombre íntegro podía ser más difícil de manipular. Aún así, el hermano no cedió. Al contrario, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si no podía controlar el corazón de su hermana mediante la persuasión, controlaría el destino de aquel que osara, incluso sin una intención clara. Despertar un sentimiento inoportuno. Entre herencias y tradiciones, Hivok había aprendido muy bien algo. El poder no necesitaba ser justo, solo necesitaba ser efectivo. Una noche, tras una larga cena, Yerrina fue llamada al despacho de Hivok. El ambiente, antes dominado por la presencia de su padre, ahora parecía más frío, como si los muebles presintieran su partida. Su hermano le ofreció una copa, que ella rechazó cortésmente, prefiriendo mantener las manos libres, como si sintiera la necesidad de aferrarse a algo invisible. Él comenzó a hablar de negocios, de decisiones que debían tomarse, como si la hubiera convocado solo para mantenerla informada. Poco a poco, sin embargo, la conversación derivó hacia su vida personal. Hivok mencionó propuestas de matrimonio, elogió la belleza y el comportamiento de su hermana, como si se preocupara por su bienestar. Las palabras, envueltas en una aparente preocupación, tenían la claridad de un contrato sin firmar. Yerrina escuchaba con calma, pero por dentro se sentía cohibida. Cuando finalmente se atrevió a murmurar que no se sentía preparada para tales decisiones, el silencio de su hermano pesó más que cualquier palabra. La disposición, hermana, dijo finalmente, es un lujo que no todos pueden permitirse. La familia necesita alianzas sólidas. Lo sabes. Había una orden disfrazada de consejo. Yerrina comprendió que una discusión abierta sería inútil. El muro de ambición que los separaba era demasiado alto. Aún así, al salir de la oficina, tomó una decisión silenciosa. No entregaría su corazón a alguien elegido por conveniencia. Ya no. La época en que había obedecido sin rechistar había terminado con la muerte de su padre. En los días siguientes, buscó instintivamente la presencia de Min-hon, aunque solo fuera a la distancia. El simple hecho de verlo de servicio, caminando por el patio con la espalda recta, le bastaba para sentir cómo crecía en su interior una especie de valentía. En un raro momento en que pudieron intercambiar unas palabras sin ser interrumpidos de inmediato, Yerrina se atrevió a preguntar, si pudieras elegir, ¿a dónde irías después de todo esto? Él reflexionó un instante antes de responder, a cualquier lugar donde la vida no se decida únicamente por el apellido. Su respuesta resonó en su corazón como una campana lejana. Era justo lo que ella deseaba, aunque nunca lo había admitido en voz alta. En ese breve diálogo, surgió entre ellos una profunda comprensión. Los unía no solo su pasado compartido, sino también el anhelo común de ser más que los roles que el mundo les había impuesto. Al mismo tiempo que la cercanía emocional entre Yerrina y Min-hon se intensificaba, la red a su alrededor comenzó a estrecharse casi imperceptiblemente. Pequeños cambios en la rutina, nuevos sirvientes que circulaban por la casa, órdenes discretas de Hivok, todo formaba una silenciosa red de vigilancia. La hermana, aunque no se percataba de cada detalle, sentía que algo se había vuelto más denso en el ambiente, como si toda la casa estuviera a la espera de que algo sucediera. Una tarde lluviosa les brindó una oportunidad excepcional.
La mayoría de los invitados se habían marchado temprano y los pasillos estaban más vacíos de lo habitual. Jerrina, impulsada por un impulso que ni ella misma reconocía, siguió un sendero lateral hacia el antiguo jardín, ahora menos cuidado pero aún cargado de recuerdos. Allí encontró a Min-hon, resguardado bajo el porche, observando la lluvia caer con una mirada distante que ella ya había aprendido a descifrar. Era la mirada de alguien que piensa en todo lo que ha perdido. La vio acercarse y, por un instante, pareció dudar, como preguntándose si debía quedarse o retroceder. Cuando ella se detuvo a su lado, ninguno habló de inmediato. Simplemente escucharon el sonido de la lluvia, que caía pesadamente sobre las hojas, como si lavara años de polvo. Fue Jerrina quien rompió el silencio con una simple frase: «Este jardín parece más pequeño ahora». «Los que hemos crecido somos nosotros», respondió él, sin apartar la vista de la lluvia. Las palabras dieron paso a algo más. Ella confesó, con parsimonia, lo que había sentido al verlo partir años atrás, como si hablara de otra persona. Él, a su vez, le contó fragmentos de la vida en el frente, no con la intención de suscitar lástima, sino para mostrar cuán vasto y cruel podía ser el mundo a la vez. Con cada intercambio de confidencias, la distancia entre ellos disminuía. No había contacto físico, ni declaraciones, sino una intimidad silenciosa, construida sobre verdades jamás pronunciadas. Cuando un trueno retumbó a lo lejos, Jerrina se sobresaltó levemente. Min-hon, acostumbrado al sonido de explosiones mucho más violentas, se inclinó un poco hacia ella en un gesto instintivo de protección. Fue un movimiento casi imperceptible, pero hizo que el corazón de Jerrina se estremeciera. Allí, en ese breve instante, estaba todo lo que el mundo decía que era imposible: el amor entre una heredera y un soldado pobre, unidos no por conveniencia, sino por el reconocimiento mutuo de sus heridas. Tras aquel encuentro, nada volvió a ser igual entre ellos, aunque, para un observador externo, todo pareciera inalterado. Jerrina retomó su rutina habitual, pero ahora con la certeza de que ya no estaba sola en ese universo de decisiones ajenas. Min-hon, por su parte, comenzó a abordar sus tareas con una nueva firmeza. Ya no trabajaba simplemente por deber. En algún punto del futuro, existía la posibilidad, aún por definir, de una vida diferente. Y eso lo sostenía. Comenzaron a robarse pequeños momentos siempre que podían. Un saludo algo más largo en el pasillo, un encuentro casual en el jardín, unas palabras intercambiadas a la sombra del porche. Pregunta, sin una respuesta clara, hacía que cada minuto compartido fuera a la vez precioso y doloroso. Jerrina a veces llegaba al final del día completamente agotada, no por compromisos sociales, sino por la constante necesidad de ocultar sus sentimientos. Se sentaba frente al espejo, observando cómo su rostro reflejaba no solo belleza, sino también un peso que nadie parecía notar. Si hablaba con alguien, le decían que solo era el dolor por la muerte de su padre. Nadie sospechaba que la verdadera razón era el miedo a perder, de nuevo, al hombre al que había aprendido a amar en silencio. Para Min-hon, la lucha era distinta, pero igual de ardua. Sabía perfectamente lo improbable que era una unión entre ellos. A lo largo de su vida, había visto las barreras invisibles que separaban a quienes mandaban de quienes obedecían. Aún así, cada vez que Jerrina le dirigía una palabra que iba más allá de la formalidad, sentía que su coraza de resignación se resquebrajaba un poco. Empezó a imaginar, con una audacia que lo asustaba, una vida en la que no solo fuera un soldado al servicio de los demás, sino un hombre junto a la mujer que había elegido. En silencio, ambos construían un puente sobre un abismo de convenciones sociales. Cada paso era arriesgado, y cualquier mirada indiscreta podía convertir esa delicada construcción en ruinas. Pero el deseo de continuar, aun conociendo el peligro, era mayor que el miedo. Al fin y al cabo, ambos habían perdido demasiado a lo largo de los años como para renunciar tan fácilmente a la primera oportunidad real de ser ellos mismos. La creciente cercanía entre Jerrina y Min-hon, sin embargo, no podía ignorarse por mucho tiempo. Un día, mientras su hermana caminaba por el pasillo hacia la zona menos transitada de la casa, Hibok la siguió en silencio, manteniendo la distancia. La vio dudar ante una puerta que daba al jardín, respirar hondo y luego salir al patio. Unos minutos después, vio aparecer a Min-hon desde el otro lado, como atraído por un imán invisible. En realidad no se tocaron, ni permanecieron juntos el tiempo suficiente para levantar sospechas evidentes, pero a ojos de Hibok, la escena era clara. Había algo entre ellos, algo que desaprobaba, no tanto por razones morales, sino por la amenaza que suponía para sus planes. Su hermana,
que debería haber sido una pieza clave en sus alianzas, mostraba indicios de tener voluntad propia. Y el soldado, con su porte íntegro y su pasado ejemplar, se había convertido, sin quererlo, en un obstáculo. Esa misma noche, Chibok convocó a uno de sus hombres de confianza, alguien acostumbrado a manejar asuntos que no podían discutirse en público. Le dio instrucciones vagas pero firmes: observar al soldado, descubrir sus debilidades y encontrar la manera de eliminarlo discretamente. No quería escándalos, quería resultados. El legado que había heredado de su padre no era solo material, también incluía la creencia de que los problemas se resolvían con frialdad y precisión. Mientras tanto, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, Jerrina y Min-hon seguían tejiendo con esmero el tapiz de un sentimiento que sabían frágil. En uno de sus encuentros, la conversación giró en torno al futuro. No sé qué nos depara el futuro, dijo ella en voz baja. Pero sé que no quiero que me den en matrimonio como si fuera parte de una negociación. Y yo, respondió él, no quiero pasar el resto de mi vida obedeciendo las órdenes de hombres que jamás se han ensuciado las manos. Su confesión contenía algo parecido a un pacto, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. Era como si dijeran, sin palabras, si hay una manera, la encontraremos. Lo que ignoraban era que, al otro lado de la casa, alguien estaba trabajando para asegurarse de que ese camino jamás se abriera. El giro dramático de los acontecimientos fue repentino, pero no casual. Unos días después, comenzó a circular discretamente entre los empleados un rumor: se llevaría a cabo una investigación interna por una posible malversación de fondos de la propiedad. Nadie sabía con certeza de dónde provenía la información, pero la presencia de hombres nuevos, vinculados a las autoridades, generó una extraña tensión en los pasillos. Jerrina percibió la tensión en el ambiente, pero aún no comprendía el objetivo de lo que se avecinaba. Chibok, con calculada habilidad, se presentó como el guardián del honor familiar, ofreciendo plena cooperación a los investigadores. Habló de transparencia, compromiso con el orden e intolerancia ante cualquier tipo de conducta deshonesta. Sus palabras sonaban nobles, y muchos las creyeron. Pocos sabían que él mismo había sembrado la semilla de la sospecha, señalando discretamente un nombre como el principal sospechoso, el de Seo Min-hon. La justificación parecía, a primera vista, plausible. Un soldado pobre, con acceso reciente a la propiedad y a ciertas zonas sensibles, podría haberse visto tentado a aprovecharse de la situación. Cartas anónimas, escritas a la sombra de un escritorio bien iluminado, reforzaban la teoría, mencionando movimientos sospechosos, reuniones en lugares inapropiados y una supuesta cercanía excesiva a la familia. Todo estaba cuidadosamente urdido para parecer cierto, aunque no era más que una intriga. Cuando llamaron a Min-hon a declarar, el impacto fue enorme. Escuchó las acusaciones con rostro impasible, pero sus ojos delataban una profunda herida. Negó rotundamente cualquier participación en actividades ilegales. Su impecable historial militar lo respaldaba, pero en un mundo donde quienes ostentan el poder escriben su propia versión de los hechos, la verdad no siempre basta. La sospecha, una vez sembrada, se extiende como tinta en agua limpia. Jerrina se enteró de lo sucedido a través de fragmentos de conversación, palabras susurradas en los pasillos, retazos de información que no completaban el panorama. Buscó a su hermano, exigiendo explicaciones, pero solo recibió respuestas vagas y una mirada que mezclaba condescendencia e irritación. Cuando se atrevió a insistir, él dejó escapar fríamente que ciertos elementos debían eliminarse por el bien de la familia. En ese instante, comprendió, con brutal claridad, que la traición no provenía de extraños, sino de dentro de su propia casa. Desesperada por comprender la magnitud de lo que sucedía, Jerrina intentó hablar con Min-hon. Sin embargo, las oportunidades para verlo se volvieron casi inexistentes. Lo habían aislado con el pretexto de que era necesario para mantener la integridad de la investigación. Los soldados que antes lo trataban como a un colega ahora lo miraban con recelo, influenciados por las insinuaciones cuidadosamente difundidas. La soledad que siempre lo había acompañado ahora se manifestaba como una flagrante injusticia. Una tarde, por fin logró verlo a lo lejos, cuando dos superiores lo conducían a un vehículo. Su rostro era serio, pero no abatido. Cuando sus miradas se cruzaron un instante, Jerrina vio en él algo que la destrozó. No era solo dolor, era la conciencia de haber sido utilizado como una pieza desechable en un juego que él jamás había elegido jugar. Quiso correr hacia él, gritar, exigir que lo dejaran quedarse, pero su cuerpo permaneció inmóvil, prisionera de las convenciones y del miedo a empeorar la situación. Tras la partida del vehículo,
el silencio en la casa se hizo aún más denso. Jerrina se refugió en su habitación, cerrando la puerta como si quisiera aislarse del mundo. Allí, se permitió llorar no solo por el hombre injustamente acusado, sino también por su propia impotencia ante la crueldad de su hermano. La herencia, tan comentada hasta entonces, ahora le parecía una carga maldita, capaz de aniquilar la poca felicidad que se había atrevido a anhelar. Hibok, al notar la reacción de su hermana, se acercó con un discurso cuidadosamente preparado. Dijo que lamentaba lo sucedido, pero que el honor familiar debía prevalecer sobre los sentimientos personales. Insinuó que tal vez había sido demasiado ingenua, dejándose engañar por alguien que se le había acercado por interés propio. Cada palabra era un golpe calculado, destinado a hacerla dudar de su propio juicio. Jerrina escuchó todo en silencio, pero en su interior, algo finalmente se quebraba. En lugar de aceptar la versión prefabricada que le ofrecían, decidió guardar, como un tesoro secreto, la certeza que tenía sobre Min-hon. Sabía que no era el hombre que le habían descrito. Recordaba cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada bajo la lluvia torrencial. La lealtad que veía en él no era solo hacia su país, sino hacia un profundo sentido de la justicia. Y, por primera vez, la idea de enfrentarse a su propia sangre comenzó a tomar forma como una necesidad inevitable. La separación forzada entre ambos marcó el inicio de una época oscura para Jerrina. Empezó a vivir como si estuviera en una casa que ya no le pertenecía, caminando por pasillos que parecían interminables, sentada a mesas donde la comida sabía a ceniza. Los compromisos sociales continuaban, las cenas eran ofrecidas, los pretendientes insistían en ser presentados, pero nada podía disipar el vacío que se había instalado en su interior. Cada noche, el sueño llegaba tarde, pesado, cargado de recuerdos y preguntas. Los rumores sobre la supuesta deshonestidad de Min-hon se extendieron más allá de los límites de la propiedad. En los círculos adecuados, se hablaba de él con recelo, como ejemplo de cómo la pobreza y la ambición podían corromper incluso a los aparentemente íntegros. Era irónico, pensó Jerrina, que quienes más se beneficiaban de las injusticias fueran los primeros en condenar a un hombre sin pruebas concretas. Pero la ironía no ofrecía consuelo, solo acentuaba la amargura. Hibok, por su parte, parecía cada vez más seguro de su posición. Las decisiones que había tomado habían eliminado dos obstáculos de golpe: el soldado que amenazaba con desviar el corazón de su hermana de sus planes y la resistencia de ella, que, bajo el peso del dolor, parecía más frágil. Comenzó a presionarla con mayor intensidad para que aceptara un matrimonio ventajoso. Argumentaba que, tras el escándalo que inevitablemente se asociaría a la familia a raíz de la investigación, una unión estratégica sería la mejor manera de restaurar su imagen pública. En una de esas conversaciones, Jerrina se sorprendió al oír su propia voz más firme de lo que esperaba. «Prefiero estar sola», declaró, mirándolo fijamente a los ojos, «a que me vendan como la solución a problemas que no he causado». La sorpresa de Hibok fue breve, rápidamente reemplazada por una sonrisa gélida. «Y no lo entiendes, hermana. En esta casa, nadie está realmente solo. Todos pertenecemos a algo más grande». Las palabras, que podrían haber sonado hermosas en boca de otra persona, solo revelaron la dureza de alguien que veía a las personas como meros instrumentos. Desde ese momento, la relación entre ambos se endureció irreversiblemente. Lo que antes solo había sido distancia emocional se transformó en un antagonismo abierto, aunque oculto tras las apariencias. Jerrina sabía que, al rechazar los planes de su hermano, se arriesgaba demasiado, pero no veía otra opción. Vivir sin Min-hon ya era demasiado sufrimiento. Vivir negando su propia conciencia sería una muerte lenta. Mientras la familia se encontraba sumida en su propia maraña de conflictos, las escasas noticias sobre Min-hon llegaban de forma fragmentada. Circulaban rumores de que lo habían trasladado a una unidad más lejana, con el pretexto de una reevaluación y un posible castigo. Para muchos, este sería solo otro caso olvidado entre tantos. Para Jerrina, cada nueva información, por insignificante que fuera, era como echar sal en una herida abierta. Una noche, mientras rebuscaba entre viejos documentos en el despacho de su padre, buscando algo que le diera un sentido de pertenencia, Jerrina encontró algo inesperado: correspondencia. Registros y notas que indicaban que su padre había mostrado preocupación en los últimos años por la creciente ambición de Hibok. Entre formalidades y términos comerciales, había sutiles observaciones que revelaban dudas sobre el carácter de su hijo. Esto no anulaba las decisiones del testamento, pero arrojaba nueva luz sobre la historia que le habían impuesto. Cuanto más leía,
más comprendía que la historia de la herencia no era tan sencilla como le habían contado. Se mencionaban revisiones de documentos que nunca se completaron, referencias a posibles cambios de rumbo que la muerte repentina había interrumpido. Era como si el padre hubiera empezado a darse cuenta, demasiado tarde, de que el hijo en quien había depositado tanta confianza quizá no la merecía. Este descubrimiento encendió en Jerrina una chispa de indignación, mezclada con un doloroso sentimiento de abandono. A partir de ese día, comenzó a observar el comportamiento de Havoc con otra perspectiva. Notó contradicciones en sus discursos, inconsistencias en algunas decisiones financieras, señales sutiles de que no todo era tan transparente como él lo hacía parecer. Si era capaz de manipular la verdad con tanta habilidad en los negocios, ¿por qué iba a ser diferente en los asuntos personales? La acusación contra Min-hon, que en un principio le había dolido, empezó a parecerle parte de un patrón más amplio de crueldad calculada. En lugar de sentirse abrumada por esta nueva revelación, Jerrina encontró en ella una especie de propósito. Si bien no podía, por el momento, liberar a Min-hon de las injustas acusaciones, al menos podía intentar descubrir qué había sucedido realmente. El amor que sentía por él, unido al dolor que sentía hacia su hermano, se transformó en algo más intenso, una silenciosa determinación de buscar la verdad, incluso si eso significaba perder, de una vez por todas, la poca seguridad que aún le quedaba. El camino hacia el clímax comenzó con pequeños pasos, casi imperceptibles. Jerrina empezó a examinar, con renovada atención, los libros de contabilidad, contratos y registros que Havoc guardaba bajo llave en cajones y armarios. Aprovechó que aún la veían como solo la hermana, muchos la subestimaban, suponiendo que una mujer, incluso una instruida, no se interesaría por asuntos administrativos. Esta subestimación fue su primera arma. Entre cifras y tecnicismos, fue descubriendo poco a poco señales de irregularidades. Transacciones realizadas a nombre de la familia, pero que parecían beneficiar únicamente a Havoc y a unos pocos socios no declarados. Recursos desviados bajo la apariencia de inversiones y donaciones. Todo cuidadosamente encubierto, pero no lo suficiente como para escapar a una mirada atenta. La constatación de que la imagen de intachable honestidad de su hermano era, en gran medida, una fachada, la llenó de una mezcla de repulsión y lucidez. Al mismo tiempo, comenzó a recabar información discretamente sobre el proceso que involucraba a Min-hon. Descubrió, a través de un antiguo empleado leal a su padre, que las acusaciones contra el soldado habían surgido precisamente después de una reunión en la que Havoc había hablado de la necesidad de eliminar las influencias indeseadas de la casa. Este tipo de coincidencia, repetida demasiadas veces, dejó de ser mera casualidad y se convirtió en evidencia. Jerrina comprendió, con creciente horror, que el destino de Min-hon podría haber sido sacrificado debido a su propia manipulación. Sabiendo que no podía enfrentarse a su hermano a solas, empezó a pensar en quién podría creerle. Recordó a un abogado mayor que había trabajado para su padre durante muchos años y que, posteriormente, Havoc había apartado discretamente. El hombre, aunque carecía del glamour de los nuevos profesionales de los que presumía su hermano, poseía algo que se había vuelto raro en ese mundo: integridad. Decidió buscarlo, aun sabiendo que eso significaría dejar la cómoda posición de hija obediente para convertirse, a ojos de muchos, en alguien que se metía donde no debía. La visita al antiguo abogado se realizó en secreto. En su oficina, sencilla pero ordenada, el hombre escuchó atentamente cada palabra, sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio que siguió pareció interminable. Finalmente, habló con la calma de quien había visto mucho. Su padre sospechaba de ciertas acciones de su hermano, pero murió antes de poder actuar. Si lo que dice es cierto, señorita Ann, no se trata solo de una injusticia contra un soldado, sino de algo mucho mayor. La confirmación, proveniente de alguien que había respetado a su padre, le dio a Jerrina el valor que aún le faltaba. De esa reunión surgió un plan arriesgado. El abogado accedió a ayudarla a reunir pruebas concretas de las irregularidades cometidas por Havoc. No sería fácil, implicaría riesgos legales y sociales, y podría exponerla a una oleada de críticas. Aún así, Jerrina no cedió. La certeza de que Min-hon había sido utilizado como chivo expiatorio hacía que cualquier alternativa, incluso el silencio, fuera moralmente inaceptable. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Min-hon libraba su propia batalla. Aislado en una unidad donde lo miraban con recelo, esperaba los resultados de unas investigaciones que parecían más interesadas en confirmar sospechas ya existentes que en la verdad.
El honor que siempre había cultivado se había convertido en su escudo y su prisión. Se negaba a inventar excusas o acusar a otros para aliviar su situación, aunque eso pudiera facilitarle la vida. Sabía que, para algunos, esta postura se interpretaría como terquedad. Para él, era la única manera de mantenerse íntegro. Las cartas que Jerrina intentó enviar fueron interceptadas o extraviadas, con diversos pretextos. Aún así, ella siguió escribiendo, como si, de algún modo, las palabras llegaran a él. En ellas, no prometía milagros. Hablaba de su búsqueda silenciosa, de la investigación en curso, del deseo de demostrar su inocencia. También hablaba de cosas sencillas, el jardín, el cambio de las estaciones, los recuerdos compartidos, como si quisiera recordarle que aún existía un mundo más allá de los muros que lo rodeaban. En casa, la tensión aumentaba. Chibok empezó a darse cuenta de que algo se le escapaba de las manos. Documentos desaparecían de sus lugares habituales y reaparecían en perfecto orden, lo que sugería que alguien los había examinado con detenimiento. Comentarios discretos de conocidos indicaban que algunas de sus decisiones se estaban cuestionando en círculos más íntimos. La cómoda posición que había ocupado desde la muerte de su padre ya no parecía tan sólida. En medio de este escenario, la invitación a una auditoría externa, sugerida por aliados del exabogado, fue el detonante que reveló la fragilidad del castillo de naipes de Chibok. Reaccionó con intensa irritación, calificando la propuesta como un insulto a la memoria de su padre. Para Jerrina, esta reacción fue una confirmación más de que, cuando la verdad se acerca, los culpables son los primeros en gritar. El conflicto que se había estado gestando en silencio finalmente estaba a punto de estallar. La auditoría estaba programada y la noticia se extendió como la pólvora. Algunos aliados de Chibok comenzaron a distanciarse discretamente, temiendo que sus nombres se vieran involucrados en un posible escándalo. Otros insistieron en defenderlo, ya fuera por lealtad genuina o por interés propio. La casa, otrora símbolo de estabilidad, se convirtió en escenario de susurros y miradas suspicaces. El día que llegaron los auditores, acompañados por el viejo abogado, Jerrina sintió el peso de cada paso que daba. Sabía que, al apoyar esa investigación, en la práctica se estaba volviendo en contra de su propio hermano. No había vuelta atrás. Chibok la saludó con expresión serena, pero el brillo en sus ojos delataba la furia contenida. En público, mantenía la postura de un anfitrión complaciente. En privado, lanzaba palabras hirientes. Jamás imaginé que llegaría el día en que mi propia hermana abriría las puertas de esta casa para que extraños nos juzgaran. Ella respondió con calma: si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. A medida que se analizaban los documentos y se comparaban los registros, comenzaron a surgir inconsistencias que ya no podían explicarse como simples errores. Transferencias injustificadas, contratos con cláusulas dudosas, nombres de empresas que solo existían en papel. Cada descubrimiento era como quitar una piedra de la base de un muro aparentemente sólido. Chibok, presionado, intentó justificarse, pero su habitual seguridad empezó a flaquear. Mientras tanto, el abogado veterano presentó a los auditores el caso de Seo Min-hoon, destacando las inquietantes coincidencias entre el inicio de las acusaciones contra el soldado y ciertas transacciones financieras que ocurrieron casi al mismo tiempo. Sugirió que la investigación interna en su contra podría haber servido para desviar la atención de otras irregularidades. Esta sugerencia, aunque aún sin pruebas definitivas, generó serias dudas sobre la versión oficial. La noticia de que el nombre de Min-hoon estaba siendo reevaluado llegó, a través de canales tortuosos, a la unidad donde se encontraba. Por primera vez en muchos meses, oyó a alguien decir que quizá, solo quizá, la historia no terminaría con él como culpable. No se permitió ilusionarse demasiado, pero esa noche sintió que el peso sobre sus hombros se aliviaba un poco. En algún lugar, alguien luchaba por él. Y eso, en sí mismo, era una especie de salvación. A medida que avanzaba la auditoría, las contradicciones en las explicaciones de Chibok se hicieron más evidentes. La máscara de confianza que siempre lo había caracterizado empezó a resquebrajarse, dejando entrever irritación y, a veces, miedo. Ante los documentos que demostraban la malversación de fondos, intentó culpar a sus subordinados, alegar desconocimiento y afirmar haber sido engañado. Pero las firmas eran suyas, las decisiones provenían de él. La red de mentiras que había tejido a su alrededor empezó a desmoronarse. Para Jerrina, presenciar la caída de su hermano fue una experiencia ambigua. Una parte de ella sintió una profunda tristeza al ver a su propia sangre expuesta de esa manera. Otra parte, sin embargo,
Sabía que sin esa exposición la verdad jamás saldría a la luz por completo, y la injusticia contra Min-hong quedaría impune. Los sentimientos contradictorios se mezclaron hasta formar algo nuevo, la dolorosa pero firme convicción de que amar a la familia no significaba ignorar sus crímenes. Las autoridades, ahora más vigilantes, accedieron a reabrir el caso de Seo Min-hong. Los documentos que lo vinculaban con la supuesta malversación comenzaron a analizarse con mayor rigor. Pronto quedó claro que muchos de ellos carecían de fundamento o se basaban en testimonios anónimos sin la debida verificación. La idea de que lo habían utilizado como cortina de humo para encubrir otros actos cobró fuerza, dejando claro que, en algún momento, alguien había decidido sacrificar a un inocente para proteger intereses mayores. Al recibir la noticia de su nuevo traslado, esta vez para responder a una nueva investigación, Min-hong sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un destello de esperanza. No era un optimismo ingenuo, sabía que el sistema rara vez admitía sus errores. Pero el simple hecho de que hubieran abandonado, aunque fuera parcialmente, la versión anterior de los hechos indicaba que las cosas estaban cambiando en algún lugar que él no podía ver. En casa, la tensión llegó a un punto crítico. Algunos familiares comenzaron a distanciarse de Hee-bok, temiendo las repercusiones de que su nombre se viera involucrado en un escándalo. Otros apoyaban en silencio a Jerrina, admirando la valentía que había demostrado al enfrentarse a su hermano. Sin embargo, a ella no le afectaban ni los elogios ni las críticas. Su mente estaba centrada en un único objetivo, limpiar el nombre de Seo Min-hong para que, por fin, pudiera elegir su propio destino sin cargar con la mancha de una culpa que nunca tuvo. El momento culminante llegó en un día de cielo extrañamente despejado, ni brillante ni oscuro, como si el firmamento mismo dudara en tomar partido. En la sala principal de la casa, autoridades, auditores, el viejo abogado y algunos familiares se reunieron para escuchar las conclusiones preliminares de la investigación. Jerrina permanecía sentada erguida, con las manos entrelazadas en el regazo, mientras que Hee-bok mantenía lo que quedaba de su porte digno. En el fondo, ambos sabían que ese día cambiaría el rumbo de sus vidas. El informe presentado no dejaba lugar a interpretaciones benévolas. Se había demostrado que Hee-bok había malversado fondos familiares, utilizado empresas fantasma para ocultar ganancias ilícitas y manipulado registros. También existían pruebas de que la acusación contra Seo Min-hong se basaba en documentos endebles y testimonios obtenidos bajo la influencia de personas vinculadas al propio Hee-bok. Si bien algunos asuntos aún requerían mayor investigación, el panorama general era claro: se había cometido una injusticia en nombre de preservar una imagen respetable. Cuando le preguntaron si quería decir algo en su defensa, Hee-bok habló extensamente sobre la presión, las expectativas y la necesidad de proteger el legado de su padre. Intentó cambiar la narrativa, presentándose como víctima de circunstancias adversas. Algunos presentes, quizá por costumbre, parecieron inclinados a perdonarlo. Pero esta vez, había hechos, cifras, firmas. El mundo, por muy inclinado que estuviera a proteger a los poderosos, no podía ignorar lo que tenía ante sus ojos. Jerrina se puso de pie y pidió la palabra. Su voz, aunque suave, llenó la sala con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años solo como la delicada hija del patriarca. Habló de su padre, de cómo creía que el honor era el fundamento de todo. Dijo que, si viviera, no querría que su nombre se usara para justificar injusticias. Añadió que, como heredera de esa casa, no podía permanecer en silencio mientras un inocente cargaba con la culpa de los errores ajenos. Sus palabras, más que cualquier informe, alteraron el ambiente de la sala. No se trataba solo de números, sino de conciencia. Al final de la reunión, se decidió emprender acciones legales contra Hee-bok y que el caso de Seo Min-hong sería reevaluado oficialmente por una instancia superior. Aún no era la liberación total, pero era el primer paso hacia ella. Al salir de la sala, Jerrina sintió que le temblaban las piernas, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, experimentó un alivio casi absoluto. Unas semanas después, en un edificio alejado de la mansión donde todo comenzó, se celebró una nueva audiencia. Min-hong, ahora acompañado por un abogado comprometido con la verdad, escuchó atentamente cómo se desmontaban las acusaciones una a una. Testigos que antes se habían mantenido firmes en versiones dudosas comenzaron a titubear ante preguntas precisas. Los documentos que lo vinculaban con la supuesta malversación fueron desestimados por falta de pruebas. La narrativa que lo había retratado como el villano empezó a desmoronarse. Cuando finalmente se anunció la absolución, el sonido de las palabras pareció llegarle desde muy lejos.
Durante tanto tiempo se había acostumbrado a la idea de llevar esa marca, que la posibilidad de volver a ser simplemente Seo Min-hoon, sin adjetivos impuestos, le parecía casi irreal. Agradeció a su abogado con la sencillez de quien sabe que algunas deudas solo se pueden saldar con sincera gratitud. Y, por primera vez en muchos meses, al salir a la calle, sintió la libertad del mundo. La noticia de su absolución llegó a casa de Jerrina a través de una carta de su antiguo abogado. Al leer las palabras que confirmaban lo que tanto había anhelado, tuvo que sentarse, con las manos temblando sobre el papel. Lloró, no con la desesperación de antes, sino con una especie de alegría dolorosa, como si cada lágrima le quitara un poco del peso que había estado cargando. Sabía que aún quedaba mucho por resolver en su vida, la situación de Hibok, el futuro de la casa, las opiniones de los demás, pero, en ese momento, todo eso parecía secundario. Días después, supe que Min-hoon había regresado a la ciudad, ya no como soldado en servicio, sino como un hombre en busca de un nuevo comienzo. Podría haberse marchado y abandonado el lugar que tanto sufrimiento le había causado, pero prefirió afrontar el pasado de frente. Primero, buscó la tumba del padre de Jerrina, a quien, a pesar de todo, le debía un capítulo importante de su historia. Allí, en silencio, hizo una breve reverencia, como cerrando un ciclo. Cuando finalmente decidió buscarla, lo hizo sin grandes esperanzas. Sabía que, incluso libre de las acusaciones, seguía siendo hijo de campesinos pobres, sin fortuna, sin un apellido que le abriera puertas. Ella, en cambio, seguía siendo la heredera de una casa marcada, pero respetada, rodeada de responsabilidades y miradas vigilantes. Y aún así, algo en su interior insistía en creer que, después de todo lo que habían vivido, al menos les correspondía un verdadero encuentro. El reencuentro tuvo lugar, casi simbólicamente, en el mismo jardín donde todo había comenzado. El lugar, aunque transformado por las renovaciones y el paso del tiempo, aún conservaba la esencia de los recuerdos compartidos. Jerrina esperaba, de pie junto al viejo árbol que, años atrás, había sido testigo silencioso de despedidas y promesas tácitas. Al oír pasos que se acercaban, su corazón se aceleró, pero esta vez no sentía miedo, solo expectación. Min-hoon apareció en el sendero de piedra sin uniforme, vestido con ropa sencilla pero bien cuidada. Sin sus insignias militares, parecía a la vez más vulnerable y más íntegro. Se detuvo a una distancia respetuosa, inclinando levemente la cabeza, como tantas veces antes. «Señorita Ann», dijo por costumbre, antes de corregirse con una sonrisa tímida. «Jerrina». Ella le devolvió la sonrisa, intuyendo que en ese pequeño gesto había más verdad que en muchos discursos largos. Dio unos pasos hacia ella, reduciendo así la distancia que tanto tiempo y tantas convenciones habían intentado imponer entre ellos. Primero, hablaron de lo sucedido, la investigación, la absolución, la caída de Hibok, ahora apartado del negocio y respondiendo por sus actos. Jerrina no se jactó del papel que había desempeñado, solo relató lo necesario, como quien considera su valentía no un mérito, sino una consecuencia inevitable de defender la justicia. Él escuchó con atención, y la admiración que siempre había sentido por ella se acrecentó. Tras las explicaciones, un silencio distinto se instaló entre ellos. Ya no era el tenso silencio de la prohibición, ni el doloroso silencio de la separación. Era un intervalo lleno de posibilidades. «No tengo mucho que ofrecer», dijo Min-hoon finalmente con sinceridad. «No tengo tierras a mi nombre, ni fortuna. Solo lo que aprendí de la tierra, de la guerra y de la injusticia. Y el deseo de construir una vida que no necesite ocultarse». Jerrina respiró hondo, sintiendo el peso y, a la vez, la ligereza de aquel momento. «Después de todo», respondió, «aprendí que la verdadera herencia no está en las casas, ni en las cuentas. Está en poder elegir con quién queremos afrontar las tormentas. Si me aceptas, no como una joven, sino como una compañera, con eso me bastará». Esas sencillas palabras sellaron algo que años de silencio no habían logrado borrar. Allí, en el jardín que había sido escenario de encuentros furtivos y dolorosas despedidas, comenzó una nueva historia, no la de un amor imposible aplastado por la tradición, sino la de dos personas que, incluso marcadas por pérdidas y traiciones, se atrevieron a creer que merecían un final diferente. No perfecto, no fácil, pero feliz a su manera. Y así, entre las flores de un jardín que guardaba más secretos que cualquier habitación lujosa, An Jerrina y Seo Min-hoon se eligieron mutuamente, no por conveniencia, sino por valentía. Él, libre de la mancha de la injusticia,
Ella, libre de las cadenas invisibles de una herencia corrupta. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento más memorable. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal Amores del Pasado. En el próximo video te esperan muchas más historias de amores improbables, valientes e inolvidables.